En ocasiones no es necesario hacer grandes gestos ni alzar la voz para ser aliadas. A veces basta con estar presentes, ofrecer una palabra de consuelo o tener la disposición de escuchar a quien lo necesita. Es bonito ver cómo juntas sabemos un poco por lo que estamos pasando y podamos apoyarnos en esos momentos. Que la experiencia que yo tenía o los saberes que yo había recogido en el territorio funcionaban para la experiencia que están implementando en este territorio. My ethical duties as a journalist, as a communicator, as a storyteller as well, insisted upon receiving feedback from the community. I was there to provide a listening space. Aunque comúnmente asociamos el ser aliadas con tener poder o ser las más fuertes, lo que se necesita es tener el valor de actuar cuando las demás personas lo necesitan. Ya sea desde un gesto sencillo o de una postura firme frente a la injusticia. Durante nuestro intercambio, Simran, Vinayak, Alexa y yo vivimos una montaña rusa de emociones que nos ayudó a desarrollar diferentes habilidades. Everything new. Gestión emocional, intercambio intercultural y colectividad. Constancia, determinación y entendimiento mutuo. Resilience, patience, and tenacity. En medio del sube y baja, hemos reflexionado sobre los diferentes roles que hemos asumido en nuestra experiencia de intercambio. ¿Por qué es importante reflexionar sobre estos roles? ¿Para qué me sirve hacer conciencia sobre los momentos en los que fui aliada, agresora, víctima y observadora? ser un aliado o aliada puede significar muchas cosas. Puede ser estar presente para una persona en momentos de necesidad, formar parte de un colectivo en busca de seguridad o tener conversaciones difíciles para acompañar a quienes buscan un espacio de escucha y amplificar su voz. Living in a foreign country with new culture, new food, new lifestyle can be very difficult, and it was difficult for me as well as my co-fellow. And I think on several occasions I was there to provide a listening space for them to be able to vent. Así como Simran encontró en la escucha una forma de ser aliada en un contexto personal y cultural nuevo, en nuestras vidas cotidianas también encontramos lazos de solidaridad y apoyo en los momentos más inesperados. Cuando nosotras regresábamos del trabajo, teníamos que pasar por un callejón un poco oscuro y en algunas ocasiones veíamos a otras mujeres esperando a la salida del metro. Sabíamos que estábamos esperando a otras mujeres para pasar el callejón todas juntas, entonces es triste como saber que la inseguridad nos hace como tener miedo de salir solas y de sentirnos seguras de estar en la calle, pero también es bonito ver cómo juntas sabemos un poco por lo que estamos pasando y podamos apoyarnos en esos momentos. Pero ser aliada no es solo caminar al lado de alguien para brindar seguridad. También significa tomar decisiones que beneficien a quienes muchas veces están en situaciones vulnerables. Vinayak nos comparte cómo la ética y la solidaridad juegan un papel clave en su trabajo como comunicador. So for one of our videos, we had the beautiful opportunity to work with la Red Comunitaria Trans. The community had respectfully requested us to see and provide feedback on our videos. Although there was a fair deal of pressure to release the video as early and quickly as possible, my ethical duties as a journalist, as a communicator, as a storyteller as well, insisted upon receiving feedback from the community. I was really pleased and satisfied with myself at being in a position and the capacity to support a community that unfortunately is not going through a peaceful environment around them. Ser aliadas también es un compromiso con las comunidades que enfrentan el conflicto en carne propia. Alexa reflexiona sobre cómo las experiencias de construcción de paz en Colombia le permitieron ser una aliada en Manipur, India, donde la paz también es un proceso en curso.
tuvimos la oportunidad de ir a un territorio que está en conflicto y en violencia, en Manipur y en Nagaland. Sobre todo en Manipur, cuando pudimos intercambiar la experiencia de cómo se construye paz en Colombia y cómo lo están apostando ellos y ellas a construir paz. Siento que pude ver hasta ese momento que la experiencia que yo tenía o los saberes que yo había recogido en el territorio funcionaban para la experiencia que están implementando en este territorio con la idea de querer construir un proceso de paz en sus comunidades. A través de estos testimonios hemos visto que no hay una única manera de ser un aliado o una aliada. Algunas elegimos confrontar directamente a los agresores, mientras que otras brindamos apoyo a quienes están en situaciones de vulnerabilidad. Ser aliada puede significar ofrecer un espacio seguro para escuchar, caminar al lado de alguien en momentos de miedo o tomar decisiones difíciles para abogar por los derechos de las comunidades estigmatizadas. Todas y todos tenemos un rol que jugar y dependiendo de nuestras circunstancias, nuestra intervención puede tener un mayor o menor impacto, pero lo importante es no quedarnos inmóviles. Actuar desde nuestras posibilidades es lo que realmente define a una aliada. Aunque las acciones puedan parecer pequeñas en un principio, el simple hecho de estar presentes, de ofrecer apoyo o de tomar una postura ética tiene el poder de generar cambios. Please ask questions. Ask questions to your project coordinators, to your superiors and to your team members. Don't be shy, don't be nervous. Ask. En un mundo que necesita más solidaridad, ser aliada significa estar dispuesta a actuar, a acompañar y a construir poco a poco un camino hacia un futuro más justo y pacífico. Para construir paz, somos capaces.